La idea fundamental es que creo que todos admitiremos que hoy por hoy la web es la principal herramienta de comunicación científica. Yo creo que estamos en el 2011 y lo insistiré a lo largo de mi presentación. En el siglo XXI la web es muy importante y debe ser tenida en cuenta. Quizá en el ámbito académico el problema fundamental es que la llamada comunicación formal que se hacía a través de revistas científicas era un coto cerrado, donde incluso cuando ya existían versiones electrónicas había que pagar por ello y, por tanto, no se ligaba directamente el acceso a la información científica con el acceso directo a las páginas web. Creo que el movimiento Open Access, el movimiento de acceso abierto, está cambiando radicalmente esto. Algunas cifras hablan ya de que el 20% de la publicación científica ya se publica en abierto y, por tanto, la web va a adquirir cada vez más importancia, ya no solo como principal herramienta de comunicación científica, y eso señalo en el segundo punto, sino como un candidato muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar tanto científicos individuales, organizaciones, disciplinas, revistas, etcétera. Esto es muy importante porque, si tenemos en cuenta la situación en España, parece ser que lo estamos olvidando. La mayoría de nuestras instituciones, incluyo la misma, la propia en la que yo trabajo, el CSIC, pues no se lo toma en serio. Simplemente les invito a que busquen la palabra web en el PDF del Plan Estratégico del Consejo, o bien, por ejemplo, busquen la presencia de páginas individuales de científicos del Consejo en Internet, a ver cómo están presentes. Exceptuando la página de Ramón, que resulta que está entre las 10 páginas del CSIC, todas las páginas incluidas, más importantes en cuanto a PageRank, incluso por delante de más de 110 institutos. Solo hay 3 o 4 institutos por delante de ti. Entonces, bueno, pues quitando esa excepción, que felicito a Ramón aquí presente, pues el resto de la presencia del CSIC y de la ciencia española en general en la web es deficiente. Y esto se lo puedo demostrar empíricamente. Nosotros producimos, como ya se ha señalado en la introducción, un ranking web de universidades y, como pueden ver, sorprendentemente existe una brecha digital, pero no la brecha digital que todo el mundo espera entre ricos y pobres, sino una brecha digital entre ricos y ricos. Hoy por hoy la web ha sido aprendida en el contexto con H, en el contexto de realmente utilizada por las organizaciones académicas norteamericanas, hasta tal punto que Estados Unidos y Canadá, hay que indicar en esos casos también Canadá, suponen casi el 55% de las 200 universidades mejor ranqueadas de acuerdo a los criterios de presencia web, mientras que toda Europa, incluyendo el Reino Unido, que tiene una fuerte presencia, apenas supone el 30%. Es una brecha digital académica entre ricos y ricos, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es una llamada de atención. Ahora vamos a hablar de lo que es el tema de la presentación que se me ha propuesto. Hablaremos del futuro de la edición electrónica, cuál es el impacto de la revista, sobre todo en el formato electrónico, cómo va a ser la clave fundamental de lo que estamos valorando ahora en la publicación científica, que es el proceso de evaluación por pares, cómo va a ser el Peer Review 2.0. Hablaremos un poco de la web 2.0, los nuevos canales de comunicación. Especialmente me interesa el impacto del acceso abierto, sobre todo vía repositorios. Aquí está presente la responsable del repositorio del CSIC, Digital CSIC, pero hay también otras personas que trabajan en que se progrese en ese ámbito. Y hablaremos de los nuevos intermediarios. Esta mañana se ha criticado, y con razón, el uso, digamos, no correcto, incluso las debilidades de los intermediarios actualmente existentes. Cierto es, pero hay que pensar que algunos de ellos ya han sido superados y que va a haber el momento en que hay que analizar y considerar los nuevos intermediarios. Eso va a tener consecuencias a 2 niveles, en la evaluación de instituciones y, por supuesto, en la evaluación de individuos. Dejaré el turno de preguntas ya para después, no solo de la presentación, sino durante la mesa redonda, que yo creo que puede ser muy interesante. Yo creo que lo que hay que decir, en primer lugar, respecto a las revistas científicas, es que van a evolucionar. Todo el mundo está comentando que pueden desaparecer, que pueden ser sustituidas por los repositorios. La percepción general es que eso no va a ocurrir. Es decir, cambiarán los modelos de negocio, pero la revista científica, tal como la conocemos, se va a mantener por el valor añadido fundamental que tiene de la evaluación por pares. Lo que va a ocurrir es que posiblemente desaparezcan las ediciones en papel. Y, si me permiten mi opinión personal, cuanto antes, mejor, porque es un gasto que posiblemente se pueda dedicar a mejores opciones.
Obviamente, la versión electrónica no debe ser simplemente el traspaso al formato digital de la versión en papel. Hay que añadir nuevos recursos, nuevos servicios, darle un valor añadido que hoy por hoy lo podemos encontrar en el mundo web 2.0, y que, por otro lado, no es solo un desiderata, sino que, de hecho, revistas como las que se han citado esta mañana, Nature o Science, realmente ya tienen una fuerte presencia web 2.0 aquí. Un aspecto importante que me gustaría destacar aquí es que, siendo como soy un firme defensor del idioma local, en este caso el español, hay que tener en cuenta que el inglés en la web es aún más preeminente que en otros sectores y que, por tanto, hay que considerarlo cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta la fecha no habíamos hecho publicaciones en bilingüe por la sencilla razón de que publicar en papel 2 versiones es carísimo. Esa es una excusa que ya no existe en el mundo web. Es decir, la defensa del inglés es básicamente además del español. Es decir, que no me sirve de excusa de que las humanidades o las ciencias sociales sean diferentes para evitar la internacionalización de esos contenidos, que en el caso de humanidades, por ejemplo, en ámbito un poco genérico, temas culturales, sin duda tienen interés para toda la comunidad internacional. Y, por tanto, además del español, el inglés, que no supone un costo adicional. Respecto a la evaluación por pares, yo creo que hay que decir que, a pesar de que ha resultado popular en ciertos sectores el modelo de la evaluación abierta, donde tanto antes de la selección y aceptación de originales como después se permite la opinión generalizada de aquellas personas que tienen la capacidad para hacerlo, o incluso en algún caso algunas que no la tienen, pues ese sistema solo está funcionando a posteriori. Es decir, que el sistema tradicional de evaluación ciega o anónima a priori, clave para la selección y aceptación de publicaciones, se va a mantener. Lo cual no quiere decir que un proceso a posteriori, en el cual se abre un foro, se da un valor añadido, se proporcionan estadísticas, no esté triunfando. Vuelvo a reiterar lo que les acabo de comentar. Basta con que vean ustedes la situación actual de revistas como Nature o Science, y no son las únicas. Es decir, se va a mantener la evaluación por pares en el sentido tradicional, se crea una nueva evaluación por pares abierta a posteriori, que es lo que parece va a tener éxito. Es muy importante también señalar que la causa última de que los repositorios complementen, pero no terminen absorbiendo a las revistas, es el hecho de que yo creo que va a ser inviable establecer ningún tipo de mecanismo de revisión, aceptación o anterior o posterior en el tema de los repositorios. Es inviable a nivel puramente práctico, económico, de recursos humanos involucrados. Por tanto, posiblemente deberíamos dejar de hacer tanto énfasis en esos procesos para los repositorios y dejarlos fundamentalmente como herramientas de acceso, como herramientas de archivo o, eventualmente, como herramientas de evaluación que veremos dentro de un momento. No lo digo yo solo, el propio Nature, aparte de potenciar ese Open Review a posteriori, destaca en sus estudios, este ya tiene algunos años, pero se ha mantenido vigente en la actualidad, que efectivamente la propia comunidad académica rechaza abandonar el sistema previo ciego o doble ciego de evaluación para la selección de artículos. El tema de la evaluación. Bueno, yo creo que esta mañana se ha dicho, pero me gustaría profundizar en ello. La unidad de evaluación tiene que ser el artículo. Hoy por hoy, incluso las revistas muy especializadas, las diferencias entre los distintos artículos, diferencias de calidad, de contenido, de temática, de objetivos de los diferentes artículos, hacen muy difícil que se utilice como unidad la revista. De hecho, la propia existencia de los repositorios nos está garantizando, o incluso el propio formato electrónico, que al final lo que a uno le interesa es el PDF, en el caso más habitual, con el artículo completo. Y a la hora de evaluar eso ha de ser tenido en cuenta. Voy a ser un poco fuerte, pero esa era mi intención al preparar esto. Después de esta mañana, pues igual hasta soy un gatito en este sentido. El infame factor de impacto debe desaparecer. Es decir, el factor de impacto mide un valor medio totalmente inadecuado de las revistas, es decir, es el número de citas esperadas, cuando en realidad el número de citas observadas puede ser muy, muy diferente. Gente que tiene muchas publicaciones en Nature que no se han citado nunca, por ejemplo. Y eso es importante. Y luego un desarrollo que se está dando últimamente en el ámbito bibliométrico, no lo conozco en detalle, no puedo entrar en muchos aspectos de él, es que
un aspecto que se va a considerar es el tema de los trabajos multiautorados. Hasta la fecha se estaba dando el 100% del valor a cada uno de los autores y eso obviamente es un proceso que es injusto. Bueno, pues hay mecanismos automáticos con todas las pegas y todas las limitaciones que estos tienen que podrán seguir. Aquí el siguiente punto es un punto donde tengo que reconocer que mi institución ciertamente es líder. El CSIC ha decidido no solo contar artículos y citas, sino trabajar fundamentalmente en el tema de la excelencia. Han empezado con el tema de los cuartiles, trabajar fundamentalmente en aquellas revistas que corresponden al primer cuartil, pero incluso yo iría más lejos. Posiblemente, al hablar de excelencia, se debería ir directamente ya no a un criterio basado en revistas, sino a un criterio basado en número total de citas, pues el 10% de los trabajos más citados, o incluso, como he visto en algunos trabajos hechos para la Comisión Europea, el 1% de los trabajos más citados. Es decir, que el proceso que se está siguiendo en el exterior y que el CSIC está utilizando es el valor de la excelencia. Y luego, finalmente, y esta presentación tiene mucho que ver con ello, hay que medir la diversidad. Hay que medir no solo la comunicación formal a través de artículos publicados en revistas evaluadas, sino el total, el conjunto de resultados y actividades que un científico hace día a día en su laboratorio, en su mesa, en lo que sea. Cuando hablo de científicos, hablo sensulato, me refiero tanto a científicos puros como a científicos sociales o de humanidades. El tema de la publicación informal va a ser cada vez más importante. Y esto es fundamentalmente debido a que la publicación en la web tiene muchas ventajas. Aquí he señalado algunas de ellas que me parecen bastante importantes. Primero, esa que acabo de señalar. En la web se refleja no solamente la crème de la crème de tu actividad, sino el conjunto del desarrollo de ese proyecto de investigación, de esa línea de trabajo, las relaciones que tienes con tu equipo o con colegas del resto del mundo, los resultados que tienen un objetivo más divulgativo, si estás en la universidad un objetivo más docente, apoya a la docencia, etcétera. Por ejemplo, para los amigos informáticos, pues por ejemplo, las copias de los ya no solo los PDF que presentan a los congresos, sino las copias de los PowerPoint que están soportando esa presentación. Segundo tema, y esto es muy importante en el tema de transferencia de conocimiento que estábamos hablando esta mañana, el tema de que las audiencias no solo son más amplias, a mí que tengo una excelente relación con los colegas latinoamericanos, pues me parece fundamental porque ellos no tienen acceso muchas veces a las revistas y sin embargo cuando se publica en la web la audiencia del tercer mundo, comillas, es importante, es considerable, sobre todo si además uno publica en castellano. No solamente llegas a los colegas, sino que llegas a los agentes sociales. Esta mañana hablábamos del tema del impacto social. Es que la página web de un científico la puede leer otro científico, pero un político, la puede leer una persona perteneciente a una ONG, la puede leer un empresario, una compañía industrial. Es decir, el impacto que obtienes de esa manera es muy superior al que obtienes de tu colegio invisible, del grupo reducido de pares que tienes a nivel mundial. Y por último, un desarrollo que se está dando en la actualidad, todavía no muy generalizado, es que a través de la web ya no solo se accede a los resultados finales, sino que se podrá compartir en su momento, y en algunos casos ya está ocurriendo, biología molecular, astrofísica, etcétera, a los datos en bruto. Ya no hablo de la Big Science, estos ejemplos que les he puesto, sino incluso de colaboraciones a otro tipo de niveles. Trabajos que pueden estar publicados ya y se reutilizan los datos, o trabajos donde la colaboración entre personas que obtienen diferentes datos dan lugar a trabajos de nuevo cuño. Bueno, hablemos del acceso abierto. Fundamentalmente hay que hablar de dos vías fundamentales, aunque añadiría una tercera que quizá hay que desarrollar en el futuro, que es las páginas personales, pero digamos que fundamentalmente hablamos de acceso abierto, bien de revistas. La revista científica tradicional, hay dos modelos, el modelo verde, que es simplemente que la revista, como hace, por ejemplo, las revistas del CSIC, pues procura poner en abierto todos sus contenidos con un embargo mayor o menor, siempre intentando que sea lo menor posible, pues porque yo creo que es lógico, teniendo en cuenta que la financiación del Consejo es fundamentalmente o casi unánimemente pública. O en el modelo golden, el modelo dorado, donde hay que pagar, es decir, se hace acceso abierto porque el propio investigador decide pagar. Les pondré un ejemplo luego. Y luego la otra opción es los repositorios institucionales o temáticos. A mí me parece fundamentalmente importante incidir en el tema de los institucionales, porque al fin y al cabo, si los institucionales alcanzan la capacidad para
reconstruir la actividad de la institución en la que están hospedados, pueden ser utilizados como herramienta de evaluación. En la medida en que respondan a toda la producción que se ha hecho en esa institución, pueden ser muy útiles porque la información ya está disponible allí, la información está clasificada, existe una serie de metadatos que desde luego facilitarán su evaluación. Y aquí tendríamos que hablar de un tema igual más conflictivo, donde quizá no aspectos como la calidad o el impacto, que son quizá medibles de alguna manera, algunos otros aspectos intangibles hay que tenerlos en cuenta. El posicionamiento en la web, que es un tema que a veces se está ignorando fuera del ámbito, pues, por ejemplo, del marketing, de las compañías, de la industria, etcétera, pues igual van a llegar al mundo de la academia. Es decir, el posicionamiento no necesariamente se tiene que imponer sobre el prestigio, pero va a ser una variable importante que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar y que se puede cuidar. Del mismo modo que se cuida el factor de impacto y se hace algún tipo de medidas para mejorarlo, se pueden hacer medidas para mejorar sustancialmente el posicionamiento de tu producción científica o de tu persona. Este es el ejemplo que les iba a poner del modelo Golden, el modelo dorado. Para que vean el éxito, solo les diré un caso. PLOS ONE es la revista más grande del mundo. Publica varios miles, creo recordar, más de 6.000 artículos al año. Y esta es una revista donde los autores pagan. Como pagan, el acceso es libre, porque alguien paga. Los precios son relativamente caros, si les he de decir la verdad, pero el éxito queda demostrado por el hecho de que hoy por hoy es ya la mayor revista del mundo en número de trabajos publicados. En cuanto a repositorios, pues les pondré algún ejemplo. A mí me encanta este porque es un caso especialmente idóneo, adecuado para el tema de la medida y la evaluación. Este es el superrepositorio irlandés, donde todas las instituciones públicas irlandesas, las universitarias me refiero, pues se han reunido sus contenidos, los tienen aquí las instituciones y ofrece distintos tipos de información. Toda esa información está normalizada de manera que cuando yo veo los datos correspondientes a un autor, esas cifras que me está dando pueden ser útiles. Por ejemplo, fíjense en un detalle interesante, me separa las contribuciones que son peer review de las que no son peer review. Incluso me puede dar por años o me puede dar por formatos de comunicaciones. Es decir, se entiende que las peer review son todas artículos, las no peer review pueden ser distintos formatos y me lo da. Lo mismo se puede utilizar en diferentes niveles y, disculpen de nuevo, y como pueden ver se puede organizar por las diferentes instituciones que colaboran en este caso. Para que vean que esto no es solamente una iniciativa puntual, les comentaré que la Comisión Europea está poniendo en marcha una política muy agresiva en Open Access, en el sentido de que ha creado un proyecto que se llama OpenAIR, que es el repositorio virtual de todos los resultados de investigación que hayan sido financiados con cargo a dinero de la Comisión Europea. Les comento, esto es contractual. Cada proyecto europeo que ustedes firmen tiene una cláusula actualmente que les obliga a que depositen el artículo en el repositorio de su elección. Lo que ocurre que el objetivo de OpenAIR es crear un repositorio virtual combinando todos esos conjuntos, obviamente solo aquellos que corresponden a lo que se llama la cláusula 39, aquellos que han sido financiados por la Comisión Europea. Dentro del proyecto OpenAIR hay una propuesta, que es esta que están viendo ustedes, es su proyecto 8, que pretende desarrollar indicadores. Y fíjense, aparte de los indicadores tradicionales bibliométricos, se van a incluir indicadores web e indicadores de consumo, de uso. Esto es interesante por algo que se ha dicho esta mañana, que es la dificultad de evaluar artículos o trabajos muy recientes. Fíjense que, por ejemplo, en esta segunda parte de la transparencia, la latencia o la actualidad de las citas o del impacto se puede medir con mucha rapidez simplemente teniendo en cuenta el número de visitas y de volcados. Es decir, empiezan a estar disponibles herramientas con capacidad de hacer imágenes, escenarios muy cercanos al momento de la publicación. Bueno, esta mañana no ha salido, así que gracias a Dios puedo comentarlo. Yo creo que el futuro de bases de datos como WOS o como Scopus tienen, al menos en España, un futuro muy negro por los altos costos. Yo no sé si saben ustedes que cuesta varios millones de euros la licencia nacional de ambas bases de datos.
Después de lo que les han comentado esta mañana sobre su calidad y su cobertura, piénsenlo ustedes bien si ese es el futuro. Y evidentemente, hoy por hoy ya existen alternativas. Me han pisado un poco esta mañana, les indicaré, pues, por ejemplo, algunas de las bases de datos nacionales, o, por ejemplo, Google Scholar, que hasta la fecha parecía la ganadora, pero hoy, señores, hace 2 meses acaba de explotar un gigante. Microsoft o Microsoft Academic Search acaba de salir del ámbito de la Computer Science, donde era estupendo, y está invadiendo el resto de las disciplinas, y el resultado es espectacular. Y es gratuito. Bueno, del futuro de Microsoft en el sentido de precio no puedo decir nada. El modelo de negocio de Google es el modelo de negocio de Google por todos conocido y parece evidente que va a seguir manteniéndose en formato abierto porque es la trayectoria empresarial de Google. De Microsoft no podemos decir lo mismo. Lo mismo podemos hablar de los motores de búsqueda, que también pueden ser utilizados en este sentido, y quizá como novedad, aunque posiblemente para muchos de ustedes esto sea realmente muy novedoso, y no insistiré mucho en ello, el hecho de poder analizar el análisis de visitas con herramientas como Google Analytics, que es totalmente gratuita, por cierto. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Dialnet. Lo siento, Ramón. En realidad lo hice porque estuve buscando a alguien que tuviera, gracias, mucha diversidad en cuanto a su presencia, aunque es evidente que faltan los artículos de revistas internacionales. A nivel nacional tiene pocos, pero, por ejemplo, es curioso porque sabemos que tiene colaboraciones, que tiene libros, que tiene tesis, en fin, es un primer intento. Si añadiéramos los datos internacionales, veríamos que se puede trabajar en ello. Hay más bases de datos. Esta mañana se ha comentado la base de datos del CSIC. Lo único que la base de datos del CSIC tiene una cobertura mayor, pero, por ejemplo, no tiene normalización de autores, que es lo que quiero señalar en este sentido. Por ejemplo, en Google Scholar les han hablado de esa maravilla que es el programa Publish or Perish, donde uno directamente puede obtener sus datos, ciertamente ruidosa, muy ruidosa. Lo que pasa es que cuando uno se apellida Guillo y se llama Isidro, pues no es el mismo problema que cuando uno se apellida Pérez López y se llama Antonio. Entonces, es cuestión de trabajarla, pero es un resultado muy interesante. Y las que les he comentado, porque me queda muy poco tiempo, es una maravilla, que es Academic Search. Todavía es una herramienta que hay que desarrollar, pero fíjense, les voy a dar un detalle. Esta es una herramienta web 2.0 y me dirán ustedes, ¿qué significa? Bueno, que no pueden ustedes criticarla. Es incriticable. Y les voy a decir por qué. Porque si tiene un error, la ventaja que tiene es que son ustedes las que lo tienen que corregir. Es decir, este es el cambio de paradigma fundamental. Ahora no me van a poder criticar a la base de datos porque la base de datos es interactiva. Y ustedes pueden decirles, están equivocados, López y López con acento es la misma persona, este artículo que parece que es mío, no es mío, este artículo que no parece que es mío, etc. Y fíjense el detalle de lo espectacular que puede resultar, por ejemplo, construir redes de coautoría, redes de cocitación, etc. Todo esto es automático, y no solo automático, sino que tiene una opción por ahí. Ustedes lo pueden incorporar esto directamente a su página web. Esa página web que hemos comentado, que hoy por hoy la mayoría de ustedes no tienen. Bueno, muchas variables, no voy a entrar en ello. Existen muchísimas, no les puedo decir cuál se va a imponer. Nosotros estamos trabajando en muchas de ellas. Tienen en el artículo que les han repartido en la USB, pues tienen ustedes algún ejemplo más detallado de cómo trabajamos con ello. Y el resultado fundamental que tenemos es el ranking de universidades basado en la presencia web, donde, pues, curiosamente se dan dos situaciones. Una, que uno obtiene lo esperado, es decir, que Harvard, MIT, Stanford, Berkeley están donde deben estar. Y dos, que el resto son todos norteamericanos. Esto nos debería preocupar mucho. Como yo siempre digo, posiblemente mi hijo, cuando haga un trabajo de bachillerato en la escuela y le pregunten sobre Aníbal, termine comentando a Aníbal Lecter o a Aníbal del equipo A, porque es lo que habrá encontrado en Google. Aquí tienen ustedes una comparación maravillosa porque salimos a la par con el CNRS, pero aquí me interesa un detalle fundamental, que es, yo quería haberles hecho una comparación Stanford o MIT, pero no he querido por una razón. Cuando ustedes ven la lista de los más productivos de Stanford o MIT, las fotos están todas. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos. En el MIT, en Harvard, en Stanford, ellos editan su propio perfil en Microsoft y aparecen. Nosotros no. Bueno, pues
Están perdiendo ustedes oportunidades. Bueno, resumo ya porque tengo que terminar. Bueno, yo creo que el núcleo tradicional de la comunicación científica no se ve alterado, es decir, no se preocupen, van a seguir teniendo que publicar artículos tradicionales con el formato tradicional, van a tener que soportar a sus colegas cuando empiecen a hacerles esas revisiones que a veces parecen más enemigos que otra cosa. Posiblemente van a tener ustedes más oportunidades cuando un trabajo ya se haya publicado para contribuir, es decir, ese open review a posteriori se está dando y yo creo que eso va a perdurar. Todos estos sistemas se enriquecerán, posiblemente ahí pongo, democratizarán, universalizarán, ya está ocurriendo. Es que esto es del 2000 y estamos en el 2011, ya ha ocurrido de hecho, no se olviden de ello. Yo creo que es viable medir esas nuevas características, tanto en la web como en la web 2.0, hay que tenerlas muy en cuenta y lamentablemente no se está teniendo en cuenta. Sobre todo porque, por ejemplo, en este país yo echaría a faltar un instituto de la web como tiene, por ejemplo, el Oxford Internet Institute. Y esto es un mensaje subliminal o no tan subliminal a mis jefes del CSIC para ver cuándo se crea el Instituto de la Web en España. Muchísimas gracias.